Stand up on your feet and give the Lord a hand clap of praise. Él no te trajo hasta aquí para dejarte. Él tiene un plan para contigo. ¿Cuántos necesitan un milagro de parte de Dios? Supernatural multiplication. When you follow in the word, you move beyond idea, belief, conviction. And when you really get a revelation, God brings complete restoration. No tengo que esperar a que la victoria venga para darle gracias a Dios. Puedo alabarle ahora como que ya me dio la solución, como ya me dio la contestación. Puedo empezar a alabarle a Dios desde ahora porque el crédito de Dios es bueno conmigo. Nunca me ha fallado. Si me sacó de la droga, si me sacó de las calles, si me sacó del alcohol, si Dios ha hecho un milagro de salvación, la palabra lo dice. No tengo que esperar a que la victoria venga para darle gracias a Dios. Puedo alabarle ahora. Por su fe, la gente de antaño gozó de buena reputación. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Si usted tiene esa palabra conmigo, diga amén. Me parece a mí que en Hebreos capítulo 11, esta introducción del verso 1 al 3 está tratando de estructurar, o podemos decir que este es el primer intento de explicar lo que es el misterio de la fe. Está describiendo una experiencia que las personas de antes, la gente de antaño, dice esta versión, experimentaron. Es bonito, es interesante porque cuando tú vas a la Biblia y tú tratas de estudiar o evaluar el concepto de fe, te das cuenta que hay muy pocas cosas que podemos ver detalladamente explicadas o definidas en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento. La idea parece ser una originada en Jesús y amplificada por los discípulos. Y parecería como si fuera un concepto innovador o nuevo, pero no lo es. Gracias a Hebreos, la experiencia de fe que fue enfatizada por Jesús y sus discípulos, este autor viene y la explica o la desarrolla, la describe a través de toda la palabra, comenzando desde el mismo principio. Ve la fe en el Antiguo Pacto. Aquí la ve en el verso 2, en el mismo momento de la creación. ¿Dónde estaba la fe antes de que llegara Jesús? Estaba en el mismo creador cuando creó todas las cosas. ¿Dónde estaba la fe antes de que Jesús la explicara como necesaria para recibir de Dios? Estaba a través de todos los antepasados que caminaron con Dios. Pero eso quizás no se había visto tan claro como cuando el autor lo empieza a describir. Y te da una lista de personas que ahora tú puedes ir con este principio nuevo testamentario de fe y empezar a ver la fe en sus vidas. Va por Abel, Enoc, Noé y después hasta Moisés, Abraham, los grandes padres de la fe. Bien importante ver que estaban operando en este principio, en este misterio. Y eso nos alumbra el entendimiento. Ahora yo no necesito solamente enfocarme o enfatizarme en Jesús o en los discípulos para entender fe, sino que lo que Jesús enseñó y lo que los discípulos preservaron, yo puedo verlo en el Antiguo Testamento, como estaba ya operando en las personas que tan solo miraban de lejos lo que ahora nosotros poseemos como herencia en la salvación. Ese es el primer punto que es interesante en los primeros 3 versos de Hebreos 11. Y como les dije ya en el verso 2, que para comenzar a describir la experiencia de fe, la traza o la amplifica en el mismo momento de la creación. Dice aquí, por la fe entendemos que todo el universo fue formado por la palabra de Dios o por el orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de las cosas visibles. Me gusta esta traducción. Hay diferentes traducciones que lo dicen de diferentes formas. Quiero que veamos que esto es un intento de tratar de explicar el conflicto de la fe, el drama de la fe, la necesidad de entender la fe en su contexto original. Y tiene que ver mucho con la forma en que Dios creó o diseñó el universo. Y eso es lo que vamos a tratar de ver hoy. Dice, la fe es la certeza, la sustancia de lo que se espera, la convicción, el título de propiedad de lo que no se ve. Y entonces empieza a definir, por la fe entendemos que el universo fue creado.
So, desde el primer verso hasta el segundo verso es como si vemos una tensión entre lo que vemos, lo que tocamos, lo que esperamos, lo creado y lo que no se ve, lo invisible, lo que es como sustancia. Sustancia que aparentemente estaba en Dios mismo, que fue el creador de todas las cosas. So, Dios estableció como un principio, así como la creación es diferente al creador, tú, a imagen y semejanza de Dios, tienes que vivir en la tensión de entender que tú eres criatura acercándote al creador. Por eso es que más adelante va a decir, porque el que se acerca a Dios debe creer que le hay. He that cometh to God must first believe that he is. Dice en español, y que es galardonador de los que le buscan diligentemente. Es como para empezar, tienes que entender, criatura, tienes que tener reverencia en fe hacia el Creador. Porque cuando Él creó, el Creador estableció esa diferenciación y tú la tienes que entender y asimilar. So, estos 3 versos parecen sencillitos, pero no lo son, tienen su drama, tienen su profundidad. La Biblia dice en Romanos 10, 9, 10 que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Aquí dice que la fe fue creada por la palabra, el mundo fue creado, el universo fue creado por la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír de esa palabra de Dios. En la Biblia, cuando habla palabra, utiliza logos y utiliza rema. Y rema es como un mandato, como decir una palabra viva, un decreto. Es para aplicarlo a nuestras vidas una palabra fresca de Dios, como decir por el Espíritu Santo. Y el logos es más el resumen o la idea del concepto de lo que Dios dice o de lo que Dios ha proclamado o del conocimiento de Dios. So, Dios ordenó el universo con logos, lo creó con rema. ¿Me entienden? So, la fe no viene por logos, la fe viene por rema. Tú puedes tener todos los conceptos de Dios, pero si no se hacen vivas, el Espíritu Santo no los coge y los vivifica en tu corazón, entonces la fe no aumenta, no crece, no se vuelve dinámico. Dios podía tener el concepto de lo que quería crear, pero tenía que crearlo en acción viva con un rema, con una declaración que el Espíritu Santo podía energizar. Y de esa misma manera Dios nos puede llenar de sus conceptos y poder tener ideas, pero tú tienes que vivirlo. El rema de Dios, el decreto de Dios que en tu corazón te activa, te transforma. El Espíritu Santo tomando el logo lo hace un rema y se vuelve algo vivo. Eso es lo que va a traer fe, la misma fe que estaba dentro de Dios. Para que tú vivas en el mundo invisible y no limitado al mundo natural. Y puedas hacer la transición y puedas escapar la tensión entre lo que tocas, lo que sientes, lo que ves y el mundo sobrenatural donde Dios habita. Esto parece ser la idea detrás del pensamiento de Hebreos, para que nosotros tengamos un concepto de definir estas cosas, verlas con claridad. Podemos decir y resumir que la fe parece siempre existir dentro de la tensión que hay entre lo sensorial y lo espiritual. Es como que Hebreos parece ir al principio para ilustrar ese fundamento en la misma creación. El reto está que en la composición del universo, Dios diseñó el mundo a operar dentro de esta tensión para que tú escapes lo creado y te acerques al creador por lo que en el creador existe, que es esta sustancia que se llama fe, este misterio, que nosotros le llamamos confianza, creer. Pero es más que eso, es algo espiritual, es algo sobrenatural, que viene del mismo rema de Dios, con la revelación de Dios. Entonces, Dios creó un mundo que tiene un propósito. Tiene el propósito de darle expresión a tu voluntad, a tu autonomía y a inspirarte la confianza. Y eso se desarrolla gracias a la creación. Pero para tú descubrir y desarrollar eso, necesitas la fe, necesitas el rema. No solo el logo, no solo el concepto, necesitas la palabra viva. Pero siempre vives dentro de esa tensión entre lo sensorial, sentidos, tu alma, lo que percibes en el mundo físico, natural, tus emociones, lo que tocas, lo que ves, lo que hueles, lo que gustas, y lo espiritual, lo que siempre ha existido, lo eterno, lo que permanece para siempre, lo que el Espíritu da. Esa tensión es importante definirla para que entonces podamos vivir con fe verdadera. Amén. Es como decir que sin la tensión tú no descubres lo que es la fe sincera.
parecería como que tiene que haber constantemente la resistencia o la contradicción del mundo natural, el universo natural, porque dentro de esa estructura es que el propósito de Dios se cumple. Amén. Tú tienes que tener el reto de creer. Tú tienes que comprobar que realmente estás creyendo, confianza. Para descubrir lo que permanece para siempre, lo que siempre había existido, para que tú crezcas a ser como Dios es en su imagen y semejanza, necesitas la atención de verte como criatura acercándote al Creador. Lo divino, lo milagroso, no puede ser reducido a lo natural, a lo que toca, a lo sensorial. Sin el reto, la mente no aprende a diferenciar entre la criatura y el Creador. Sin el reto, la atención, la mente malinterpreta. Eventualmente da luz a la idolatría. Distorsiona y hasta blasfema la imagen verdadera de la deidad. Dios tiene que enseñarte a que no lo reduzca, no lo limite a nada de lo que Él creó, sino que entiendas que dentro de lo que Él creó, tú tienes que conocer al que existía para siempre. Y para tú escapar de esa tensión, tienes que aprender la diferencia entre lo espiritual y lo natural. Y lo que te ayuda a diferenciar es la fe, su palabra, su revelación, que viene del logos y se produce como un rema. No solo logos, la gente cree que es solo escuchar o aprenderse escrituras. Es que el Espíritu vivifique esa escritura y se vuelva algo vivo en tu corazón. Y es importante ir al logos, a los conceptos, a las ideas. La Biblia es importante leerla, memorizar, porque de ahí mismo nace la iniciativa del Espíritu Santo producir algo vivo en ti. Métete en el logos hasta que te salga y descubras un rema. Y entonces tú empiezas a vivir por la palabra de Dios. Si los sentidos fueran evidencia de lo revelado, o lo concebido, o lo que estás creyendo en tu corazón, entonces ya no sería fe, sería manifestación. Pero tú no puedes distinguirlo o reconocerlo como manifestación si no pasas por el proceso de haberlo creyéndolo en contradicción o en tensión. La fe tiene que tener ese ambiente para que tú dependas del Creador y no reduzcas las cosas a lo sensorial. Tu mente no puede tener control, explicación o dominio de las cosas espirituales. Si no, nunca te vas a abandonar a descansar y a depender de Dios. Nunca vas a entender la esencia natural del mundo como Dios lo diseñó. Lo más puro, lo más esencial, lo más elemental de Dios es que hay que disfrutarlo en reverencia, asombro y adoración. Y para eso se necesita fe. No puede ser, Dios no puede ser alguien con quien tú debates su existencia y que Él se tiene que probar continuamente a ti a través de lo natural, porque lo natural ya de por sí le debe a Él todo lo que existe. Tú tienes que aceptar eso y asombrarte y adorarlo. Pero tú no puedes aprender eso a menos que constantemente no te vengas retando a decir, wow, es que sin Dios no se puede, nada funciona. Hasta que tú no veas que las cosas que a veces nos idolatramos no tienen la capacidad de llenarte, ni de darte satisfacción, ni realización. Y te acercas a Dios y tienes que confiar y depender. Y de repente Él se vuelve la respuesta a todas tus preguntas. Esa experiencia de repente te enseña la diferencia entre la criatura y el Creador. Entre la creación y el que siempre había sido autosustentado. Eso es una fe verdadera. Y dependes de Él y descansas de Él, aunque no tengas siempre toda la explicación. Porque tú entiendes, yo no puedo controlar a Dios. Yo no puedo dominar a Dios. La fe falsa moderna nos enseña a tratar de controlar las cosas. Y lo que crea es arrogancia. La fe verdadera te crea humildad y reverencia. Y entiendes que Dios es el soberano. Y Él está en control de todas las cosas. Yo descanso en esa realidad. No es tanto poseer, sino entender quién me posee. Y es una gran diferencia. Fuera de la fe, cualquier prueba o evidencia divina puede ser reducida, distorsionada o manipulada para reducirse a una extensión más del mundo natural. O sea, tú lo puedes malinterpretar. Si la interpretas solamente a través de los sentidos, la evidencia, entonces tú clasificas y cancelas como cuestionable todo lo que Dios te revela. Eso no puede ser solo sensorial. Tiene que venir del mundo invisible, tiene que venir del mundo autosustentado del Espíritu.
Porque si no, tú puedes malinterpretar cualquier cosa. O sea, ver las cosas, tocar las cosas, escuchar las cosas, no es el método correcto para entender y reconocer e interactuar con lo divino. Porque toda evidencia natural puede ser interpretada, reducida o colapsada como naturalidad. Y eso pasa continuamente cuando nuestra mente no está transformada. Dios puede sanarte milagrosamente, pero la mente puede decir, a lo mejor tú nunca estuviste enfermo. Se tiene que ser fe y confianza sin ver para que entiendas la diferencia. Porque si tú tienes que ver, entonces lo natural no transforma la mente y empieza a reducir y a colapsar todo como explicaciones. Dios tiene que aceptarte sin explicación. ¿Ves la diferencia o no? Entonces, el ejemplo clásico es el primer ejemplo que dice en Hebreos 11, porque dice que por la fe Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que Caín. Entonces ahí tú ves que no se trata simplemente, sí, ahí tú ves que hay apariencia de deidad también. Los dos están adorando, los dos están presentando ofrendas, pero uno lo estaba haciendo por fe y el otro no lo estaba haciendo en fe. O sea, Dios es el que sabe la diferencia, pero los que están adorando no lo saben a menos que no lo experimentan. O sea, en el corazón de Abel entendía él que en Dios había que aceptarlo, aunque no había que necesariamente explicarlo. Y lo que había sido revelado por Dios a ambos, aparentemente, para que Dios requiriera, era que tenían que ofrecer un sacrificio. Un sacrificio que representara la muerte que viene a consecuencia de la maldad, del pecado. El trajo de las ovejas. Caín presentó de la tierra fruto. O sea, aparentemente él desconfió y trató de malinterpretar y dar su versión de lo que era necesario y que Dios lo recibía igual. Pero Dios lo que veía era desconfianza. Dios lo que veía era incredulidad. Dios lo que veía era una mala interpretación de quién él era, reduciéndolo a cosas físicas, naturales, porque está malinterpretando, creyendo que Dios es igual que él. Él le dio a Dios todo lo que a él le gustaría que le dieran. En vez de en fe decir, a mí no me hace sentido, no entiendo por qué Dios es necesario esto, pero él es diferente a quien yo soy. Y lo que él requiere es lo que se debe dar. Y yo voy en fe a acercarme a lo invisible, más allá de lo natural. Entonces agradó a Dios uno y el otro no. Porque lo natural no es necesariamente todo lo que tenemos que ver para confiar. Muchas veces es el error que nos lleva a distorsionar las cosas. Otro ejemplo es cuando los hijos de Israel salieron de Egipto. Pues ellos vieron muchas cosas. A mí, si usted lo que quiere es ver, ellos vieron más que todo el mundo. Todos los días veían el maná, todos los días veían la nube, todos los días veían el fuego, todos los días veían la gloria, todos los días veían a Moisés, todos los días veían la vara. A mí, si se trata de ver, ellos están viendo. Sin embargo, Moisés se fue por un mes y ya dijeron, estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. Si ellos no dicen que Dios no nos sacó de Egipto, ellos lo que hicieron ahora un Dios a su imagen conforme a su semejanza, según lo que ellos interpretaban, reduciendo a Dios al mundo sensorial, no a la revelación de lo que Dios había dado. Malinterpretamos las cosas porque las cuestionamos. Cuando no aprendemos fe genuina, reducimos a Dios a una extensión del mundo natural. Lo clasificamos, lo cancelamos y todo se vuelve cuestionable. Cuando Dios me habla algo, yo tengo que abrazarlo, vivir por ello, en tensión, en contradicción, para que nunca distorsione lo que Dios me ha dado en su forma original. Si dejo de hablarlo, si dejo de pensarlo, si dejo de meditarlo, si dejo de celebrarlo, eventualmente lo malinterpreto. I don't know. Que Dios me dé ejemplos. Se tiene que mantener en el espíritu. Puede empezar por el espíritu y terminar por la carne. Me tengo que mantener en ese mundo, pero la diferencia está cuando la tensión está, cuando la contradicción está. Porque entonces dependo de Él. Confío en Él, es reposando, aunque no lo vea, aunque no lo entienda, aunque no lo explique. Es más, cuando más difícil es cuando más fe necesito. Si se manifiesta ya es evidencia y ya no es fe, es manifestación. Gracias, Señor, se manifestó. Pero no me colapso dentro de la manifestación, sigo dependiendo de aquello que produjo lo que yo recibí como resultado. Porque entonces lo idolatro. Y entonces llego a entender, pues tengo que ver más manifestaciones para que entonces mi fe sea confirmada. No, mi fe siempre fue genuina, aunque no lo veía.
Ahora que lo veo, simplemente vuelvo a acercarme a la fe. Esa tensión parece ser importante para instruir la mente. La complicación y la controversia del dilema del arte de la fe está en que nosotros no sabemos diferenciar las cosas o se nos hace difícil reconciliar la separación y la tensión que hay entre lo natural y lo espiritual. La fe está en tensión, dice, es la sustancia de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, es la sustancia de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve, esa es la tensión. Es la sustancia, el título de propiedad de cosas que ahora mismo no está. O sea, la tensión es entre lo natural y lo espiritual. ¿Sí o no? ¿Están conmigo? ¿La tensión cuál es? Hay un sistema en el cual yo vivo, en el mundo natural, que me quiere arrastrar a desconectarme de la fe. Esa es una de las tensiones. Número 2, hay una circunstancia natural, lo que toco, lo que veo, en mis sentidos, en mis emociones, que quiere contradecir lo que creo en mi corazón. Pero tengo que tener el título de propiedad, tengo que seguir aguantando la sustancia. Y hay otra tensión, hay una tensión de oposiciones y de el tiempo que sigue pasando y yo tengo que esperar. En el mismo estado mental, a pesar de que emocionalmente o físicamente o naturalmente el tiempo siga pasando y la mente sigue rebelándose en contra de lo que Dios me ha revelado. Tensión por la circunstancia, tensión por el sistema y tensión por el tiempo. Y ahí yo diferencio. El mundo físico es diferente al mundo espiritual. Y en el mundo espiritual es que yo uso la fe para en tensión depender de Dios, confiar en Dios, que se me revele más de Dios, en el rema vivo de Dios. Y viviendo en eso, entonces yo adoro al Dios verdadero que me sostiene, me posee. Y cuando viene la respuesta, la solución, que es una manifestación de lo que trajo mi fe. La celebración no está en que creí y recibí, sino que la fe está funcionando genuinamente en mí. Tanto para sostenerme cuando no lo veía, como para celebrar lo que me dio cuando se produjo. Porque si una vez que se produjo lo voy a cuestionar y lo voy a dudar, pues entonces la fe no tuvo el resultado, sino que se distorsionó. Creo que lo expliqué bien, pero no estoy seguro. La controversia es que hay una tensión. Y tengo que aprender a reconciliar las cosas. La Biblia lo dice de esta manera, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Las cosas que se ven son temporeras, pero las que no se ven son eternas. O sea, yo estoy trabajando en cosas temporeras, algo que va a permanecer para siempre. Ese es el enfoque, esa es la prioridad. Vivo en un mundo creado por Dios que tengo que entender su propósito. Es para expresar mi voluntad, desarrollar mi amor y crecer en confianza. Para eso es el mundo natural. ¿Ok? Y todos los resultados para estimular mi fe. Como Él me sostiene y como la fe me produce manifestación que celebra mi dependencia, mi confianza en Dios. Si esa tensión yo la tengo bien reconciliada, enfocándome en lo que no se ve y dejar de estar mirando las circunstancias, el tiempo o la presión del sistema, entonces voy a tener una fe verdadera. Porque dice ahí que todas estas personas, ellos recibieron muchas cosas, pero no recibieron lo prometido. El punto era que a través de sus experiencias caminaron en fe, ese era el punto. Abel murió, pero su fe está genuinamente preservándolo. Su testimonio quedó como legado. Aunque sea un día que viviste en la tierra o un año o 10,000 años, no importa. Lo importante es que hayas aprendido fe. Porque eso es lo que te hace entrar al salón de la fama y entrar a la gran nube de testigos de personas que entendieron el propósito por el cual Dios creó todas las cosas. Es que Dios se revelara a través de lo creado. O sea, Abel estaba mirando al invisible. Moisés estaba mirando al invisible. Abraham estaba mirando. El producto de su fe se realizó porque entendieron cómo reconciliar lo natural con lo espiritual. Caín se enfocó en las cosas que se veían. Si usted estudia la vida de Caín, ¿qué es lo que quería Caín? Vivir una larga vida. Ponme una marca y presérvame. Protégeme aquí en este mundo. Yo sé que tú tienes un propósito y unos planes, unas cosas. A mí no me interesa nada de eso. Él tenía una relación con Dios, hablaba con Dios, tenía comunión con Dios, veía a Dios, pero distorsionaba a Dios. Entonces, lo que empezó en Adán como una rebelión en contra de Dios, se convirtió en Caín en una rebelión en contra de su hermano.
Porque siempre que hay codicia de quitarle a Dios su lugar, termina como un conflicto con aquellos que tienen más o tienen menos que nosotros. Entonces, si no te reconcilias con Dios y no aprendes a vivir por fe, entonces siempre vas a tener un conflicto con los que están alrededor. Pero Dios me da fe y aprendo a entender todo lo natural, es para expresar y descubrir más del propósito de Dios, confiar, depender de Él, que yo a través de mi voluntad exprese mi autonomía, que a través de su amor me inspire la confianza y dependo de Él, confío en Él, crezco en mi relación con Él y en reverencia le adoro. Aquel que se acerca a Dios le cree que le hay y Él es galardonador de los que le buscan diligentemente. ¿Para qué creó todas las cosas? Para buscarle diligentemente. Entonces no me enfoco en lo que se ve, sino en lo que no se ve. ¿Usted entiende eso? Eso es bien tremendo porque eso quiere decir que yo puedo crecer en fe, en escasez o en abundancia. Es irrelevante, en verdad. Obviamente a todo el mundo le gusta la abundancia, pero el producto es que si la abundancia produce fe en ti, porque si no está produciendo fe, pues entonces mejor es la escasez. Nadie dice nada ahora. Si adorabas más y orabas mejor en escasez que en abundancia, pues entonces busca la escasez. Si vas a estar más agradecido y vas a acercarte más a Dios y vas a ser un instrumento más de Dios a través de lo natural por la abundancia, pues sigue buscando la abundancia de Dios, pero no dejes de crecer en la fe. Lo importante es usar la fe, no importa la circunstancia. Y vivir en esa tensión, entendiendo para qué vivimos en lo natural, para expresar lo que Dios está desarrollando en nosotros espiritualmente. Dice ahí que por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Qué terrible. El mundo natural está sustentado por la fe de Dios. Y esa es la fe que Dios nos quiere enseñar. Una fe inconmovible. Una fe que no está limitada ni reducida a lo que tocamos y a lo que vemos, ni a lo que sentimos. Es la sustancia por la cual Dios creó todas las cosas. Esa es la sustancia que Dios quiere poner en nosotros, en nuestro corazón. Y lo primero que tenemos que tener como fundamento es que hay una diferencia entre lo que ve y lo que sentimos, lo que existe en la circunstancia y lo que es invisible, lo que es eterno y lo que permanece para siempre. Yo tengo que vivir en ese mundo y a través de ese mundo expresar mi fe en lo natural. Es como si Dios dijera, yo no quiero que me limites a cosas de ahora en el presente. Es como que no quiero que me malinterpretes conforme a tus circunstancias. Es mucho más grande lo que yo quiero hacer en ti y a través de ti. Yo quiero que tú seas mi imagen y crezcas a tener mi naturaleza en tu corazón. O sea, no te cierres, no te encajones simplemente en un tiempo presente. Abre tu mente y entiende que lo mismo que sustenta todas las cosas es lo que está sustentándote a ti en tu corazón, la fe genuina y verdadera. Ahora, este mundo tiene un potencial peculiar que puede contradecir o rechazar la realidad de Dios. Por lo tanto, la fe en su esencia y naturaleza siempre va a ser esa tensión conflictiva. Porque tú tienes que vivir contra aquellas cosas que quieren contradecir tu promesa. Tú tienes que aprender a sobrepasar las limitaciones del mundo temporero. Dios hizo el mundo con la peculiaridad de tener la capacidad de rechazar o de rebelarse para que pueda existir el estímulo de la reflexión. Y ahora usted se pone a pensar que esto es bien filosófico, pero es para que usted le encuentre sentido a las cosas, es todo. Si nosotros siempre estuviéramos en Dios, admirando su gloria nos sobrecogería de tal manera que no puede estimular a la reflexión. El hecho de estar delante de aquel que siempre había existido y contemplando y admirando la gloria de todo lo que Él es y lo que quiere hacer, sería tan inmenso, sería tan sobrecogedor, sería tan glorioso que tú solamente lo admirarías, lo celebrarías, pero no crecerías, no desarrollarías una relación de confianza. ¿Me entiendes? Ni reflexionarías en lo grande que es el hecho de que tú fuiste creado y que Él siempre había existido. Tú llegarías a pensar que tú también siempre habías existido. Hay muchos que creen eso, aunque están aquí en este mundo limitado. Hay quienes piensan que son mini Yahweh, Yahweh Junior. No, literalmente, estoy hablando verdad. Hay gente que predica eso. O sea, tú estás aquí, tú no eres eterno, tú no eres autosustentado.
Tú no eres omnisciente, tú no eres omnipresente, tú no tienes todo poder, y tú crees que eres Yahweh Junior. Imagínate si estuvieras en la gloria de Dios. Como le pasó a Lucifer. Lucifer vio el trono y vio todo y dijo, pues yo me voy a sentar en ese trono y yo voy a ser igual que Dios. Entonces Dios tiene que crear un mundo donde haya estas tensiones para que tú reflexiones y digas, wow, yo no soy Yahweh. Yo fui creado a su imagen y a su semejanza, pero esto es para crear agradecimiento, gratitud y humildad. Reverencia, de asombro para adorar y sacrificarme. No arrogancia de creer que puedo quitarle ahora su trono, como hizo Adán. No envidia de competir con otro para probar que yo soy mejor que nadie, como hizo Caín. Sino entonces reflexionar y entender, ahora yo entiendo quién es el creador, en toda su gloria, en todo su asombro. Porque tengo esta tensión. En este mundo puedo pensar y meditar en cuán grande es el creador de todas las cosas. Todopoderoso. Puedo pensar en él, su grandeza, infinito amor y misericordia. Grande es el Señor, se me puede revelar detalladamente por su nombre. Eso crea relación que inspira confianza. Porque ahora yo paso por tensiones en circunstancias y situaciones y Él se revela a través de esas situaciones porque estoy confiando y dependiendo y desarrolla en mí una inspiración que me ayuda a amarlo y a entender cómo Él me ama y entonces confío en Él porque Él se probó a mí como el proveedor, como el sanador, como el estandarte de mi vida, como mi protector, como mi refugio, como mi consejero, como mi ayudante, como mi torre fuerte. Confío en Él, reflexiono en Él. Y cuando me acerca tengo contenido en mi oración. Y puedo pensar, yo existo y estoy en esta tensión, gracias por crear la tensión, porque ahora puedo tener una amistad contigo. Tú no te impones sobre lo creado, tú te accedes a ser invitado para que entonces con este tacto haya una relación reverente. Me siento privilegiado que el creador venga a la creación. Y yo le abro las puertas de mi corazón pensando en Él, meditando en Él y buscándole diligentemente. Qué tremendo, ¿eh? Que Dios te dé su espacio para que después en ese espacio Él pueda llenarte de ti. Digo, de Él en ti. Y entonces, qué hermoso, que entonces se vuelve conforme a la medida de tu fe. Es bien autónomo, o sea, no es Dios el que impone. Tú vas a tener 100% de mí y este va a tener 50%. No, es autonomía. Crea un mundo y cada cual determina cuánto va a recibir. El nivel de la fe conforme a la medida que cada cual desarrolle. Unos 30, unos 60, el 100 por 1. Yo quiero el 100 por 1 para todos, pero no todos me quieren a mí al 100 por 1. Yo quiero el 100 de mí para ti, pero tú no siempre quieres el 100 de mí para ti. So, conforme a tu fe será hecho, dijo Jesús. Oh, mujer, grande es tu fe. Entonces, gracias que este mundo tiene la capacidad de revelarse, yo puedo desarrollar la confianza y en mi autonomía expresar mi relación y a través de la circunstancia y la tensión del tiempo, mis emociones, crecer en mi inspiración para reflexionar en Dios y adorarle con un contenido que es original, independiente a todos los demás. Por eso es que tu adoración es tan valiosa, porque es única. Nadie tiene una adoración como la tuya. Por eso en la nueva creación todos los ángeles se caen y todos los santos también se tienen que callar cuando tú cantas. Y Dios tiene oídos solo para ti, porque esa fe es única, es original, nació de ti, conforme a la medida que te fue dada a ti. No impuesta, sino desarrollada en autonomía. ¿No creen que es hermoso el mundo que Dios ha creado? Pero el problema te va a doler igual. En la iglesia hace sentido, amén, gloria a Dios. Pero el dolor, la circunstancia, la prueba nos reta. Pero si no, no puede haber la corona. Sin la cruz no puede haber la corona. Sin el sufrimiento no puede haber el amor. Sin la tensión no puede haber la espiritualidad. Tenemos que pasar y desarrollar la fe en medio de situaciones difíciles. Entonces, no solamente hay la reflexión autónoma, está en el deleite del contenido de tu conciencia, que tú eres libre para amarle. Esa es una virtud bien hermosa. Tú creces en fe, esperanza y amor porque tienes la libertad de adorarle, de buscarle. El contraste causa asombro, pasión personal y te ayuda a desarrollar tu voluntad para servirle.
En otras palabras, yo puedo ir para donde me dé la gana y yo puedo hacer lo que yo quiera. Y esa libertad Dios me la dio para ver si con esas circunstancias yo escojo amarle a Él, buscarle a Él y servirle a Él. En contra de toda tensión y contradicción. Y eso le toca el corazón al Padre. Por eso es que lo más grande y lo más glorioso es cuando tú le buscas, cuando no lo sientes. Cuando tú estás fiel, aunque todo contradice lo que tú estás creyendo. Cuando más debilidades y tú más descansas. Cuando más oposición y tú más confías. Cuando más problemas y tú más te inspiras. Job lo dijo de esta manera. Aunque me castigue, though he slay me, yet I would trust him. Yo sé que mi Redentor vive. Amén. ¿Cómo voy ahora a blasfemar? La mujer le dijo, blasfema a Dios y muérete. ¿Cuántos quieren una mujer así? Muérete ya, mijo, maldice a Dios. No puedo maldecirle. Voy a confiar en Él. Y él no sabía de la promesa, él no sabía que había una guerra en el mundo. Él estaba completamente ajeno que había una guerra en el mundo espiritual por su alma. Pues no tenía que verlo, él confiaba, creía y eso tocaba el corazón de Dios. Eso le dio gloria a Dios. Esa es la expresión de la voluntad en amor por inspirándose por su confianza en el Señor. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Entonces yo soy libre, pero es libre para amarle. Y la libertad también tiene sus otros atributos. Tú puedes escoger qué corbata te pones, de qué color. Pues está bonito eso. ¿Es o no es? Y hay tú escoges con quién te vas a casar. Amén. Tú no tienes que esperar a que Dios te traiga una, te la meta por los ojos. Tú escoges, ahí tiene sus beneficios. No te quejes, es lo que tú escogiste. Dios lo bendice igual. Cuando tú te paras en el altar y dices, I do, Dios dice, yo lo hago mi voluntad. Aunque esa persona no era la indicada, en el momento que dijiste I do, yo lo hago la voluntad y se vuelve la persona indicada. Por eso cásase, Dios lo va a transformar. Amén. Tiene que hacerlo delante de Dios, obviamente. Y buscar de Dios para que ese poder se desate. Pero no se trata tanto de Dios no impone. Dios utiliza nuestra libertad y se acomoda a nuestra medida de fe. Y conforme a nuestra fe es hecho. Eso es lo hermoso de la creación. Pero el propósito principal original no es que tú te deleites de que tú puedas hacer lo que te da la gana, sino de que con esa libertad escojas constantemente buscar de Dios. Que tú proceses las cosas con el Señor. Eso es lo hermoso. Si un día te vas a casar, qué hermoso sería que proceses eso con Dios. No solamente antes de casarte, no solamente cuando te casas, aún después de casado, sigue procesando eso con Dios. Usa tu libertad. No trates de cambiar a tu marido. Ora al Señor para que te ayude. Usa tu libertad para meter a Dios en la relación. Estoy tratando de dar ejemplo. No es solamente usar mi don o mi ministerio. Yo hablo con Dios. Ese es el deleite de existir libre, que yo puedo preguntarle al Señor e interactuar con Dios. De ahí es que nace la traducción judía y da a luz el concepto de luchar con Dios. Usando la libertad para crecer en mi relación, inspirarme la confianza por su amor por mí. Ese es el deleite. ¿Alguien lo ve o no? Lo más bonito es cada vez que tú estás escogiendo. Y eso si tú te das cuenta, todos los días tú tienes oportunidades de escoger. A poner a Dios primero. Antes de comer. ¿Diste gracias por el alimento o no? Escogiste a Dios primero. Cuando Dios te bendice con algo, antes de celebrarlo y disfrutarte, pasaste un tiempo dándole gracias a Dios por lo que recibiste, lo escogiste a Él primero. Todos los días, usted se da cuenta, todos los días, puedes tomar malas decisiones. Cuando alguien te hace el café mal en Starbucks, ¿lo insultaste o hablaste con Dios primero? What would Jesus do? ¿Cómo actuaría Jesús? Escogiste a Dios. Todo el tiempo tú tienes oportunidades de usar tu libertad para crecer en tu relación. Y eso es lo que toca el corazón de Dios. Ahí Dios te disfruta a ti, no tanto tú disfrutarlo a Él. ¿Cuándo vas a hacer algo para que Dios te disfrute? En vez de tú siempre buscando que Dios haga algo para que tú lo disfrutes a Él. Entonces, el mundo tiene esta capacidad de resistir. Porque así en esta libertad tú puedes desarrollar esta autonomía y la fe se desarrolla conforme a la medida de cada cual.
Entonces tú tienes que aprender a transformar tu entendimiento y la mente para crecer en fe y entender cómo armonizar lo natural con lo espiritual. Y el problema comienza cuando nosotros permitimos que nuestra mente empiece a, yo no sé si lo escribí bien aquí, racionalizar. Se oye bien. Sin inspiración. Eso es rebeldía de pensamiento. No permitas que tu mente empiece a entretener pensamiento, porque tú eres libre, tú puedes pensar también lo que tú quieras. Pero todo empieza cuando tu mente empieza a entretener ideas donde el Espíritu Santo no está trabajando en tu mente, porque no estás procesando eso con Dios. Entonces la mente empieza a desarrollar conceptos, ideas, sugerencias, y la inspiración no está llegando a tu mente. Entonces ahí empieza la rebelión en el pensamiento. Entonces tú te autoexaltas porque estás alimentando tu ego. Eso crece el orgullo y la arrogancia, porque tú crees que tú puedes tener una opinión que es tan válida como la de Dios. Te ves empoderado porque permitiste pensar en algo. Y como Dios no te interrumpió en tu pensamiento, tú crees que esa idea es tan buena como la de Dios. Pero no lo procesaste con el Espíritu Santo, no le permitiste a Dios darte inspiración. Usaste tu libertad para rebelarte. Y entonces ahí crecemos en el ego, en el orgullo. Entonces el conflicto comienza en la mente, porque nos confundimos y creemos que como yo pude pensar esto, pues ahora también puedo hacerlo. Pues ya lo pensé y no me pasó nada malo. Ya lo pensé y no me cayó un rayo por la cabeza. Ya lo pensé y nadie me paró en pensarlo. Ya lo pensé y nadie me lo pudo debatir, porque yo los mandé a callar a todos. Pues ahora que lo pensé, ahora déjame hacerlo. Pero todo empezó en el pensamiento. Entonces tú tienes que no permitir que tu mente se distraiga. Utiliza la libertad en tu mente para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Alguien me entiende o no? La gente solo se conforma, yo no robo, pero deja de estar entreteniendo la idea de robar. Porque algunos no roban, pero entran a un lugar y yo haría esto y haría aquí, así, y eso, y lo otro, y después, perdóname, Señor. Tú sabes que no lo voy a hacer. Pero y todo el proceso esa maquinación completa que tienes en la mente. No, para ese pensamiento. Porque no piensas en cómo bendecir a la gente, en vez de cómo robarle los chavos. Estoy dando un ejemplo, ¿no? Yo sé que aquí nadie piensa así, porque todos están en otro nivel espiritual, pero para nosotros los mortales, tenemos que luchar con el pensamiento. O sea, la mente a veces resiste. Y tú tienes que aprender a adorar a Dios. No es solamente adorar a Dios con acciones, no solamente con la voluntad. Aprende a adorar a Dios aún con tu pensamiento. Tú puedes aprender a meditar tanto en el Señor y a dejar que tu mente esté tan inspirada que aún pensando en tu mente tú puedes sentir la presencia del Señor. Porque tu meditación es agradable delante de sus ojos. Y Dios dice, me gusta tanto como tú estás pensando que mi presencia va a estar en tu alma ahora. Sin hacer nada. Tú dices, pero no he hecho nada, estás pensando en mí. Te voy a dar paz, te voy a dar gozo, te voy a dar revelación. Voy a hablarte mis secretos porque estás pensando en mí. No idolatres y no separes y no vacíes la materia del Espíritu. No entretengas la idea de tener control y dominio sin Dios. Mira, imagina tu futuro siempre en la presencia del Señor. Hay gente que fantasea con una vida sin Dios. ¿Con quién me casaría si mi mujer se muere? Fantaseando. Mire para el frente, nadie sabe que estamos hablando de ti. No vacíes la materia, no vacíes. Se piensa siempre en un futuro lleno de la presencia del Señor, de los propósitos de Dios. Usted va a pensar en el futuro, piensa en un futuro más glorioso, con más del Señor, con más fe, donde usted está viviendo en mayor santidad, donde usted está agradando a Dios en todas las cosas. Usted sabe que de repente ese futuro usted lo atrae a su vida y empieza a manifestarse en una experiencia real. Cuando nuestra mente se llena de rebeldía y no tiene inspiración, entonces nosotros lo que hacemos es que vaciamos las circunstancias de Dios. Y empezamos a suprimir lo que Dios nos ha revelado. O sea, la fe no puede desarrollarse porque la está suprimiendo. Entonces, lo que desarrolla es una resistencia. Ya tú no quieres lidiar ni pensar en aquello que amenaza o interrumpe tu concentración y enfoque en lo que te estás deleitando. Por eso es que el trabajo mío es tan difícil, porque yo estoy aquí para sacarte lo que tú estás tratando de suprimir.
Me chavé. Por eso a la gente le caigo mal. Porque tú estás esforzándote en suprimir y ahora dices, no, saca eso por fuera. Tienes que deshacerte de eso. O sea, no te deleites en eso. Cambia la conversación en tu mente y en tu alma. Es hora de inspirarte, llenarte de Dios aún en tu pensamiento. ¿Lo ven o no? Es para que usted vea que difícil es revelarse, porque tienen que empezar en el pensamiento. Y luego tú tienes que suprimir y vaciar, porque la conciencia no te permite. Es bien difícil cuando tú conoces a Dios y tienes fe en tu corazón. Es bien difícil porque tú tienes que suprimir todas estas cosas y actuar como que Dios no ve lo que tú estás pensando y vaciar la materia para que entonces tú sientas el permiso de hacer lo que se supone que no hagas. Pero todo ese proceso tú puedes evitarlo si tan solo te llenas de Dios en tu pensamiento. Te inspiras. ¿Y qué dices? Yo soy libre de pensar y voy a escoger con este pensamiento acercarme más al Señor. No suprimas, saca a la luz lo que Dios te está hablando. ¿Están conmigo o no? Es como, voy a tratar de explicar, pues ya se me está acabando el tiempo. Mire, yo digo que el ejemplo más fácil es Pedro, pero no sé por qué a la gente no le hace el efecto como más a mí. Pero está en la Biblia. Olvídense de que caminó sobre las aguas. Enfóquense en esto. La palabra le produjo una fe tan grande que empezó a caminar en el mismo nivel espiritual que Jesús estaba caminando. Y eso a muchos de nosotros nos pasa muchas veces en nuestras vidas. Y lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta, porque como Pedro empezamos a mirar lo natural y la tensión entre lo espiritual y lo natural nos distrae la mente y nos revelamos en el pensamiento y entretenemos ideas que nos desconectan de la gracia en la cual estamos fluyendo. Dejamos de operar en la fe que nos dio el milagro. Y la Biblia dice que comenzó a hundirse. Entonces empezó a recurrir al materialismo. Empezó a recurrir en lo que tocaba, lo que veía y lo que sentía. Empezó a distraerse por las circunstancias. La tensión lo empezó a confundir. Quitó su mirada de enfocarse en las cosas que no se ven. Lo único que él tenía que pensar es, si no me he hundido todavía, no me voy a hundir. Si me iba a hundir, me hubiera hundido hace rato. ¿Por qué estoy pensando estupideces? Déjame seguir caminando en lo sobrenatural. Pero no, empezó a mirar y empezó a meditar. Y empezó a sentir y empezó a pensar. Y el viento, que duro está el viento. Y cuando el viento está así de duro, no se puede caminar sobre las aguas. Y la marea, tú no te habías fijado que la marea está bien alta. Ahora la marea está más alta. Y ahora con el viento y la marea, ahora es más difícil caminar sobre las aguas. Y empezó a mirar las circunstancias y se empezó a desconectar. Empezó a vaciar la materia del espíritu. Empezó a creer que la materia era superior a lo que le daba la fe para caminar sobre esa materia. Empezó a limitarse a la circunstancia temporera, se desenfocó en la mente, se reveló en el pensamiento y dejó de creer en Dios y de repente se empezó a hundir. La Biblia no dice que se hundió, se empezó a hundir. Mira qué poderosa es la fe. Tú no puedes caminar en un milagroso hoy y mañana hundirte. Tú te hundes poco a poco. Poco a poco te vas hundiendo y poco a poco empiezas, ¡ah! ¡Me voy a morir! Y el agua ya te está subiendo, te está subiendo. ¡Mira cómo me ahogo, Jesús! ¡Me voy a hundir! Y entonces te empieza a subir y te empieza a subir. O sea, no es de cantazo. Es poco. Yo imagino que Jesús lo mira, este bruto. ¡Sálvame, Jesús! Y Jesús ahí, ay, Dios mío, vamos a tener que sacarlo del agua. Y entonces lo sacó del agua y dice, ¿por qué dudaste? Sí, ya estabas caminando en lo milagroso. ¿Por qué dejaste de venir a la iglesia? No, eso no. Si ya te estaba funcionando la fe. ¿Por qué dejaste de adorar si ya te estaba produciendo lo milagroso en tu vida? No te desconectes de lo sobrenatural. La misma fe que te sacó del bote, la misma fe que te aguantó en las aguas, esa misma fe te aguanta a que llegues a la meta que Dios tiene para tu vida. Pero es completamente milagrosa. Es completamente sobrenatural. Entonces, tú necesitas la atención, porque sin la atención te desconectas. La comodidad hace que te distraigas. Y tú cuando tenías problemas, tú creías y orabas por todo. Ahora con la comodidad, ahora se te hace difícil clamar a Dios. Nadie dice nada en esta iglesia. Tú le dabas al diablo contra el piso, a ti, al que venía contra ti, a todo el que estaba alrededor tuyo. Comía. Ahora estás muy bendecido, ahora estás muy en la gracia, ahora tienes demasiada paz y ahora cualquier diablito dice, ¡ay!
cómprame una Tylenol. ¡Ay! Tú cogías ese diablo y le dabas contra el piso antes. Pero empezaste a mirar las olas. Empezaste a sentir el viento. Se te olvidó la tensión que te hace depender más de Dios. Y ahora que está Dios desenmascarando, que es tiempo de retornar a la fe. Vuelve, porque hoy la Tylenol te ayuda, pero mañana no hay pastilla que te ayude. Y entonces no empieces a buscar la fe que abandonaste cuando ya te estás hundiendo debajo del agua. Empieza a caminar en fe. Y todo empieza dejando que tu mente se deleite en las cosas de Dios. No entretengas pensamientos de rebelión, de engaño. No entretengas pensamientos de rebeldía. No entretengas pensamientos de un futuro que te va a causar daño. En tu mente reflexiona, inspírate y mírate continuamente adorando al Señor, caminando y recibiendo los beneficios de su pacto en tu vida. La falsa fe es atractiva porque te invita a controlar tu mundo. La fe verdadera es pesada porque te fuerza a perder el control y te enseña a practicar humildad y dependencia de Dios. Hay que reposar en Él, descansar en su gracia y disfrutar y deleitarse en su revelación y en su presencia. Eso es fe verdadera. La fe verdadera es como flotar en las aguas. Es otro ejemplo que yo doy. A nadie le hace sentido, para mí me hace sentido. ¿Usted no ha tratado de enseñar a alguien a flotar? Qué difícil es. Porque tan pronto suelta la mano, ¡ah!, y se mueve. Y la misma tensión hace que se hundan. O sea, tienen que estar completamente relajados. Tienen que estar como muertos. Pero la idea de que te vas a hundir hace que te hunda. La verdad que Dios hace cosas en lo natural para entender las cosas invisibles, ¿verdad? Tú tienes que estar relax. Viene una ola, otra ola, relax. Tú que no te vas a hundir nada. Si te fueras a hundir ya te hubieras hundido. Estoy relax, qué descanso, qué deleite. Y ahí tú sientes paz. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Pero si te pones tenso y dices, ay, me voy a hundir, te hundes. No se trata de controlar tu mundo, se trata de perder el control. Sí, cuando tú te relajas a flotar, tienes que perder el control. Tienes que confiar que el que te está aguantando, te sostiene, que es el agua, es más fuerte que tú. Y tiene la capacidad de aguantarte. Eso es lo que tú tienes que hacer. Reposa en creer que Dios te tiene en sus manos. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Mira, Dios si Dios solamente lo único que tiene que decir es I got you. Eso es todo lo que tienes que saber. Si Él me tiene, nada me va a pasar. No me voy a caer nada. I got you. Si Él te tiene en sus brazos, no se trata de controlar nada. Yo lo que tengo que es perder el control y dejar que Dios en sus manos me inspire más inspiranza, más confianza para yo crecer en su amor y aumentar mi medida de fe. ¿Aprendieron algo hoy? Den un aplauso al Señor.